Bienvenido a EGUAE 2020, a este programa de sábado por la tarde. Siéntete como si estuvieras aquí con nosotros, como si fuera una EGUAE normal, que no fuera tan atípico como este, que lo tenemos que retransmitir online. Siéntete parte de EGUAE porque ya lo eres. Y esta mañana, haciendo un poco de resumen, hemos tenido las ponencias de Daniel Bosquet, hemos tenido las ponencias de Stefan Albu, después hemos tenido debates por grupos de Zoom. Bueno, ha sido una pasada para todos y hoy tenemos a un gran ponente a nuestro lado, así que voy a pedir a Samuel Gil que suba aquí conmigo, un amigo, mi tocayo también. Ponte aquí, Samu. Bueno, Samu nació en La Rioja, es de aquí, de la Casa de España. A ver si me acuerdo de todo lo que tengo que decir. A ver. A ver, has estudiado, tienes la licenciatura en Comunicación. En publicidad. Publicidad, sí. Ok. Tienes máster en Comunicaciones. Tiene también el graduado en Teología. Bueno, y es doctor en Teología también. Doctor en Comunicaciones. Comunicaciones. Si es que, de verdad, mi memoria no es demasiado buena. ¿Qué se me olvida, Samu? Bueno, actualmente pues estoy sirviendo en la Unión Adventista Española como director de Comunicaciones, Es en director de Home Media. Y en La Voz de la Esperanza. Eso es. Y bueno, marido de Loida. Eso es. Papá de Lucas. Lucas. Y dentro de poco de Jairo. Y otro que viene en camino para febrero, Dios mediante. Y bueno, y eres fiel miembro de EGUAE desde hace muchos años. Sí, antes estaba echando las cuentas con Isaac y en los últimos 5 años creo que he estado 4 veces en EGUAE. No sé cómo no estáis cansados ya de mí. No, pues para nada. No nos cansamos, de verdad, Samu. Y bueno, tú que conoces bien a EGUAE, ¿cómo definirías a EGUAE con una palabra? Alimenta tu mente. Parecen 3, pero es una. ¿Es una? Alimenta tu mente. Bueno, si tú dices que es una, Sí. Entonces sí. Pues Samu, te dejo con tu ponencia y siéntete como en casa. Muchas gracias. Muy bien. Pues lo que os decía, muchas gracias a EGUAE por vuestra confianza todos estos años en mí. Es un privilegio, de verdad, un placer poder compartir algunas reflexiones, algunas preguntas, cuestiones, interrogantes que nos hagan pensar y repensar y alimentar nuestra mente. Vengo con un concepto en esta tarde que es el de iglesia híbrida. Bueno, esto es un poquito el índice que me gustaría que viésemos a lo largo de esta tarde: reformarse o morir, ser iglesia en un entorno digital. Hablaremos también acerca de un ecosistema digital y después, si nos da tiempo, daremos unas notas finales. ¿Estamos preparados todos? ¿Sí? ¿Todas estáis bien? ¿Vamos? ¿Vamos? Hay voto de junta digital. Si estás de acuerdo con el programa, dale a me gusta en YouTube y vamos adelante. Y suscríbete al canal de JAE. Muy bien. Vamos allá, reformarse o morir. Mirad, de repente sobrevino la pandemia y nos surge la pregunta, bueno, ¿y ahora cómo hacemos una iglesia online? ¿Qué hacemos? Ni el Working Policy ni el manual de iglesia nos daban una respuesta para esta pregunta que teníamos. De hecho, en 2010 quizás muchos pastores estábamos diciendo no te conectes a las redes sociales que son el mal, y de repente en 2020, por favor, reconéctate a mi discurso online que vamos a hacer en esta mañana. Una de las cosas positivas que ha tenido la pandemia es desde luego este bautismo de fuego virtual al que ha sometido a toda la estructura y a todos los miembros de Iglesia, derribando murallas y prejuicios contra el uso de la tecnología, aunque tristemente seguiremos con prejuicios acerca de chips y historias y demás que tenemos en la mente, pero esto es harina de otro costal. La pregunta más importante que nos tenemos que hacer, y durante este tiempo muchos se preguntaban, bueno, ¿cómo ahora hago una transmisión online? ¿Cómo utilizo el OBS? ¿Qué cámaras compro? Una serie de preguntas tecnológicas que, sin lugar a dudas, son importantes, son esenciales. Pero pocos, en el momento de la pandemia, se han hecho la pregunta que es más importante de todas. Y esa pregunta no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las personas. ¿Qué necesitan las personas en este momento de las iglesias? ¿En qué puede servir ahora la iglesia? Por lo tanto, la esencia de la pregunta no es tecnológica, es eclesiológica. De hecho, en EGUAE habéis detectado esta esencia, esta pregunta, porque no es una cuestión de tecnología solo, es una cuestión del ser de la Iglesia. Os presento al reverendo Tim Pelek,
en su parroquia de Michigan, llegó Pascua y ellos tienen la tradición de bendecir las canastas de Pascua con comida, con objetos, con etcétera. Así que él pensó, bueno, ¿qué puedo hacer para mantener las restricciones de la cuarentena, pero al mismo tiempo darles la experiencia a los niños de la Pascua? Y ahí lo tenéis, armado hasta los dientes, pues haciendo lo que tenía que hacer. Bendiciendo, dice él en una entrevista, todos chillaron de alegría. Parte de lo que hago es ayudar a crear recuerdos para el futuro. Y ahí lo tenéis, compartiendo la palabra. Fijaos que él ha dado una respuesta viral, en el buen sentido, y no tecnológica, pero sí una respuesta que se necesitaba en ese momento. A veces queremos reinventar la rueda, pero la primera pregunta que tenemos que hacernos debe estar centrada en las personas y sus necesidades. Después en los medios, ya vendrá la pregunta de los medios, pero primero tenemos que preguntarnos qué necesitan las personas de la Iglesia en este momento. Incluso puede que la respuesta no sea tecnológica ni digital, porque primero tenemos que preguntarnos acerca de las personas. Elena de White es clara en esta cita que todos conocemos del Ministerio de Curación. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo alcanzamos a las personas? Ella es clara en establecer cuáles son los pasos. Primero, atendía sus necesidades, mostraba simpatía, ganaba su confianza y después Jesús les decía, sígueme. A veces nosotros como adventistas hemos adelantado la proclamación a la conexión y lo que Dios nos pide primero es que conectemos con las personas que están a nuestro alrededor. Y para conectar con las personas que están a nuestro alrededor, lo esencial es generar confianza, simpatía, atender sus necesidades. Entonces después viene la proclamación, viene el sígueme. ¿Qué buscan las personas? ¿Qué buscan hoy en día las personas? Desde luego buscan sentido de relación y de conexión en la Iglesia. No solo un lugar en el que se comparte una información desde aquí arriba, como si fuese esto una piscifactoría, la imagen del cristiano como pez, y desde arriba se nos alimenta y engordamos y engordamos. Este no es el objetivo. El objetivo es crear relaciones, formar una red de relaciones sociales y encuentro. Atención, las personas buscan atención, no este tipo de atención, que de estos también los tenemos en la Iglesia, ¿no? Los llamativos. Yo me pongo mi Biblia como mascarilla y ya está, y ya está. No es este tipo de atención al que me refiero. Las personas necesitan dar y recibir apoyo, aliento. Nos comentaba el pastor Estefan esta mañana, ¿no? La experiencia de, oye, los pastores llamando a miembros de iglesia que igual hacía tiempo que no recibían una llamada, oye, que estoy orando por ti, simplemente quería saber cómo estás. ¡Wow! Gracias. Las personas necesitan sentirse atendidas. Solo eso, una llamada, de vez en cuando, a un amigo, oye, que solo quiero saber qué tal estás. ¿Bien? Venga, hasta luego. Y dejamos una sensación en el otro de, wow, alguien se está preocupando por mí. Necesitan sentirse valoradas, necesitamos ser apreciadas por sus contribuciones, sentirse presentes pero también reconocidas. Sabéis, los directos en el online son un manojo de nervios y para los que ya somos nerviosos de por sí, ya estar en un directo, ya eso es terrible. Pero el hecho de estar en directo te permite desde la red social poder interactuar con las personas y eso es muy positivo, no para el que tiene los nervios a flor de piel, pero sí para el que lo recibe en su casa. Porque cuando está haciendo un comentario y alguien le responde desde el chat o esa pregunta va a ser respondida después en la mesa de preguntas, esa persona se siente valorada. Y esto genera iglesia, genera una red en la que todos estamos conectados. Qué bonito la iglesia como lugar seguro, como un refugio donde poder ser nosotros mismos, comunicarnos abiertamente, todas esas dudas que tenemos, aquellas cosas que no nos atrevemos a preguntar. Ojalá la iglesia pudiese ser ese espacio en el que digitalmente o físicamente pudiésemos abrirnos y es que quiero comunicarme de forma íntima, no a la masa, no al show. Por eso es tan importante la comunidad, la familia que Dani Bosquet nos comentaba esta mañana. Y eso no te lo da un macroculto. Sí te lo da el estar en familia, en el hogar. Al fin y al cabo, una comunión de una fe compartida es lo que tenemos y lo que queremos, lo que necesitamos. Anhelamos encontrarnos con otros creyentes que compartimos creencias, significado, propósito. Compartir eso en la iglesia, esto es lo que las personas necesitan.
Las personas, tanto en el mundo físico como en el mundo online, porque estos 5 principios se pueden aplicar a ambas esferas, pueden sentirse inicialmente atraídas por un megacroma que vas a hacer y una música espectacular y colores que montas, pero se van a quedar en la iglesia por las relaciones que forman con los demás y unos con otros. Y en eso nosotros tenemos que ser agentes totalmente activos en todo momento, esa comunidad que se forma y que se experimenta. Hace ya unos meses preguntaba en mis redes sociales acerca de esta situación, qué opinaba la gente, y creo que este comentario de una amiga resume un sentimiento general que creo que ha sido expresado en las 3 ponencias previas. Este confinamiento, decía ella, nos ha hecho darnos cuenta de lo que valoramos, de lo que es importante y de lo que nos sobra. Nos sobra tanta liturgia, tantas horas sentados en los bancos, y nos hace falta más espíritu de comunidad, más confraternizar en grupos pequeños. Ese es mi sentimiento. Creo que todos podríamos levantar la mano al estar de acuerdo con esta opinión. Winston Churchill decía, nunca desaproveches una buena crisis. Y es una buena frase porque en este tiempo de distanciamiento físico en el que todavía seguimos, ¿podría alimentar una nueva reforma en la Iglesia? Ya Isaac ayer apuntó algunas ideas al respecto, Dani también, Estefan. ¿Qué clase de ventana de oportunidad se está abriendo ante nosotros? Y no hace falta que miremos a la iglesia del vecino, ni a la familia del vecino, sino a la nuestra, en mi iglesia local. Se ha producido un cambio de conducta a gran escala, ahora es el COVID, pero mañana puede ser otra cosa. Vamos a tener que adaptarnos y reformarnos. Resumiendo esta primera parte, primera pregunta que debemos hacernos, ¿qué necesitan las personas? Antes que dar un salto a lo tecnológico o a otro tipo de respuestas. En segundo lugar, las personas buscan un sentido de relación, sentirse valoradas en una comunidad que les escucha y una comunidad que mediante el Espíritu puede transformarlas hacia lo que Dios quiere que sean. Y finalmente entender este momento como una oportunidad para que el Espíritu Santo haga las reformas necesarias en la Iglesia. Y para eso estamos aquí, reflexionando sobre esto. Vamos con la segunda parte. Ser iglesia en un entorno digital. Bueno, esta mañana ya Dani ha dado algunas pistas al respecto, no voy a repetirme, pero sí que me gusta definir conceptos con una definición mínima y una definición máxima. Una definición mínima de iglesia puede ser esta, Jesús la dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿sí? Ahí ya se está formando una iglesia. Una definición máxima la encontramos en Efesios 1. La Biblia utiliza diferentes analogías para hablar acerca de la iglesia y creo que la más espléndida, la que hace que mi mente haga es la de la iglesia como cuerpo de Cristo. Si nos detenemos a pensar en esta definición de que nosotros como iglesia, nosotros los que estamos aquí, los que están conectados, somos el cuerpo de Cristo. No llegamos a entenderlo, pero es otra definición. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Espectacular, espectacular. Podemos entender la iglesia como un espacio físico, en el templo, en una casa, al aire libre. Esa sería una forma de poder hacer iglesia. Otra es el espacio digital. Culto online, escuelas sabáticas por Zoom, videollamadas, Instagram. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace ser iglesia? Porque podemos estar juntos en el mismo banco, pero estar cada uno en otro sitio. Podemos estar juntos en un grupo de Facebook que tiene el nombre de iglesia, no sé qué, no sé cuántos, pero no podemos estar siendo iglesia, aunque compartamos ese espacio físico o ese espacio digital. Lo que nos hace ser iglesia es compartir un espacio trascendente. Y da igual si es un espacio físico o un espacio digital. De hecho, nuestro objetivo debe ser llevar a las personas hacia ese espacio trascendente. ¿Recordáis Jesús cuando está hablando con la samaritana y le dice, están hablando de un monte, están hablando de localizaciones acerca de dónde es correcto adorar? Y Jesús le dice, no. Ni el espacio físico ni en el digital. A donde yo te quiero llevar es a un tercer espacio. Es el espacio trascendente, porque lo que nos hace ser iglesia
no es que estemos sentados en el mismo banco o que compartamos la misma señal de wifi, sino que estemos adorando en espíritu y en verdad. Y eso puede ocurrir estando aquí juntos o estando conectados a través de Zoom. Sin lugar a dudas, por eso nuestro objetivo es siempre habitar y hacer iglesia donde está habitando Dios con nosotros. Nuestro objetivo no es llevar a las personas al espacio físico, no es llevar a las personas al espacio digital, es llevarlos hasta un espacio trascendente. Ese debería ser nuestro tiempo y nuestro espacio en el que debemos habitar, un espacio con Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere. Es aquí donde entra el concepto de híbrido. Podemos caer en el error de pensar que solo es iglesia lo que ocurre en el templo. Y durante mucho tiempo se ha pensado así. De hecho, es una mentalidad muy de Antiguo Testamento, donde la Shekinah estaba en un lugar, la presencia de Dios estaba en un lugar concreto. Es como una especie de fuerza centrípeta, ¿no? A Dios solo se le puede experimentar desde aquí arriba, en el púlpito. Cuidado, no subas ni corras por aquí, que es un sitio totalmente especial. La propuesta bíblica desde la venida de Jesús y con la promesa del Espíritu Santo es diferente. De hecho, la fuerza es centrífuga. Id y predicad. Por lo tanto, ya no se experimenta a Dios solo dentro del templo, sino también fuera. Lo que nos lleva a la reflexión de que las personas, nosotros, tú y yo, no solo experimentamos a Dios aquí dentro, en el templo, entre las cuatro paredes, sino con todas nuestras conversaciones en redes sociales, nuestras interacciones en otros espacios diferentes. Ahí fuera también se experimenta a Dios. Por lo tanto, la iglesia también es digital y el ministerio, nuestra gestión de la mayordomía del tiempo y de la Biblia y de todo, no se circunscribe solo a un día a la semana. No somos adventistas del séptimo día solo, somos adventistas de los 7 días. Por lo tanto, tenemos que entender que a Dios se le experimenta más allá de un día y se le experimenta más allá de un espacio. Nuestro ministerio, por tanto, tiene que ser híbrido, tiene que entender esta realidad a la que estamos expuestos cada uno de nosotros. La idea no es que la iglesia digital reemplace a la física, pero tenemos que complementarlas, al menos en este momento. ¿Quién sabe si la crisis del mañana es una crisis eléctrica? Y se nos rompe el chiringuito que habíamos montado con la iglesia digital y la iglesia física. Pues tendremos que adaptarnos y seguiremos siendo iglesia híbrida, con otro modelo, pero tendremos que adaptarnos. Hay que apostar por ser iglesia fuera de lo que hasta ahora comúnmente entendíamos por iglesia. Voy a compartir 3 propuestas acerca de cómo ser iglesia online, cómo ser iglesia digital. La primera de ellas es la idea de una iglesia amplificada. Este modelo de iglesia es pragmático. Al fin y al cabo lo que está haciendo es replicar lo que ocurre en el espacio físico y lo transporta al espacio digital. Está simplemente amplificando la señal, ¿sí? Todavía sigue teniendo una mentalidad centrada en el predicador, lo importante sigue ocurriendo aquí, todas las cámaras se enfocan aquí y yo lo retransmito en el resto del mundo online y ya está. No está mal, es un primer paso, pero no nos podemos quedar ahí, ¿vale? ¿Veis aquí un ejemplo? Pues sí, se está retransmitiendo lo que ocurre aquí, pero no hay interacción, no hay comunidad, no hay nada. El segundo modelo es un formato de iglesia adaptada. Este formato de iglesia trata de traducir, trata de adaptar, de conectarse en formas, lenguaje, tiempos, liturgia, con la realidad que en estos momentos se vive. Una mentalidad que ya no se proyecta tanto en lo físico, sino que va hacia lo digital. Piensa en el usuario, cómo está recibiendo la predicación, el programa, cómo puedo interactuar con él, qué puedo hacer para adaptarme a sus necesidades. Y está motivando una participación online. El chat sí que está activo, estamos generando comunidad y esto es fundamental que sea así. Hay un equipo que trabaja. Os pongo el caso de la Iglesia de Murcia. Un fuerte saludo para todos los de la Iglesia de Murcia porque ellos realizan una labor muy interesante sus sábados por la mañana con la iglesia en casa. Hay un equipo que trabaja detrás, están activos, participando diferentes miembros de la iglesia, el chat respondiendo, tienen una adaptación en sus tiempos, en sus formas, a la hora de transmitir el mensaje. El tercer modelo sería una iglesia creativa. Una iglesia que junta todo lo anterior e imagina
se hace la pregunta clave, ¿y si? Esta pregunta tenemos que motivarla constantemente entre nuestros jóvenes y entre nuestros adultos, que los adultos no han perdido la capacidad de imaginar. Hay que seguir estimulándola. ¿Y si hacemos? ¿Y si probamos? Y ese ¿y si es mágico? Está bendecido, es creativo. Entiende que hay vida más allá del culto, el sábado por la mañana. Se preocupa por tener un contenido semanal los 7 días de la semana. Hay una descentralización de las figuras de autoridad. De hecho, os habéis dado cuenta que cuando ocurrió la pandemia, aquel chaval jovencito que estaba allí mirando con su móvil, que era un friki de la tecnología, que no tenía ningún cargo de iglesia, de repente, oye, ¿me ayudas a conectar esto online, por favor? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Porque la estructura clásica ya no nos daba una respuesta buena a la realidad que estábamos viviendo. Ese chaval friki de la tecnología se convertía en oro para la iglesia. Hay una descentralización, por lo tanto, de las estructuras. Esta forma de ser iglesia comprende más plenamente todas las posibilidades que tiene la tecnología para realizar comunidad y comunicación. Fijaos, del primer ejemplo podemos sacar una maximización del contenido para toda la semana. Podcast, vídeos cortos, material gráfico, newsletter, preguntas y respuestas que hagamos en los que participe la comunidad. Estamos generando de repente contenido para el resto de personas de nuestra cercanía a partir de un único contenido. Se empodera a otros perfiles en la iglesia. Hay una reestructuración, unos nuevos cargos, responsabilidades. Cargos es una palabra muy fea, tenemos que cambiarla, por cierto. Nuevas responsabilidades en nuestra iglesia, con participación externa en la que estamos involucrando al miembro, con diferentes matutinas, actividades que tienen que realizar, participar, trabajando en equipo, jóvenes y adultos, intergeneracional, buscando y valorando ideas, por locas que parezcan, hay que intentarlo. Elena de White, que es profeta, pero también es profeta del marketing, ella tiene una serie de citas espectaculares en la parte de evangelismo, en su libro Evangelismo. Y ella dice, cautivad la atención de la gente, probad cosas nuevas hasta ahora. Es espectacular, tenéis que leerlo. Hay que valorar esas ideas y ponerlas en práctica. Hacer seguimiento, saber qué es lo que funciona, qué es lo que no. Lo digital nos permite realizar esto, afinar, apuntar mucho mejor. Un uso integrado de la tecnología, una red que multiplique el efecto que tenemos, lo podemos hacer con nuestros miembros de iglesia. Y sobre todo, que sea real, que no se olvide de las personas, del contacto con las personas. Recordamos la pregunta más importante de todas, que no se nos olvide. Resumiendo, lo que nos hace ser iglesia no es el templo o el wifi, sino adorar en espíritu, en comunidad. Nuestro ministerio hoy en día tiene que ser híbrido, al menos en este momento que estamos viviendo. Una experiencia espiritual que no solo es el sábado por la mañana, sino que hay otros momentos en los que tenemos que estar presentes, con contenidos de calidad, nutritivos. Y no solo contenidos como si fuesen productos en los que el espectador los consume, no. Aquí estamos cultivando todos en este modelo de iglesia y estamos entregando y compartiendo todos, no solo recibir, como decíamos esta mañana, sino compartir. Finalmente, es normal que no todas las iglesias se desenvuelvan en un entorno digital de manera creativa. Hay un proceso en el que aprender, en el que probar, hasta conseguir que el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea creativo y llegue a las personas de la manera más relevante y eficaz. Dentro de este concepto de iglesia creativa o iglesia híbrida, nos encontramos también con esta otra idea de ecosistema digital. No sé si os acordáis ya cuando estudiabais conocimiento del medio, aquella asignatura fabulosa de primaria en los que nos hablaban acerca de los ecosistemas, ¿no? Donde hay productores, donde hay consumidores, donde hay descomponedores. Hay diferentes ecosistemas, marino, terrestre, paisaje modificado, microbiano, pero hoy también existen los ecosistemas digitales. Esto nos puede ser muy útil a la hora de armar nuestra estrategia con la que llegar a las personas. Antes nuestra realidad era, bueno, pues yo tengo mi página web y a partir de ahí la gente me puede encontrar a través de un buscador o en una de las primeras redes sociales que existan.
La realidad hoy en día es totalmente diferente. Ahora los proyectos digitales funcionan como ecosistemas donde la comunicación, las plataformas, los usuarios, los contenidos trabajan de manera conjunta. Tenemos vídeos, redes sociales, suscripciones, relaciones activas con contenidos exclusivos, donaciones, todo esto para poder atraer, conectar y fidelizar. No me quiero detener en estos puntos. Si queréis más información al respecto, podéis entrar en academia.commedia.es. Disculpad el momento publicitario, pero ahí es donde podemos desarrollar todas estas ideas para aplicar en la Iglesia. Lo digo con la tranquilidad de que cientos de personas ya están aplicando estos modelos en sus iglesias en todo el mundo y estamos recibiendo testimonios que nos dejan con la boca abierta, así que para más información de esto, en otro momento podemos hablar. Ecosistema digital. No hace falta complicarnos la vida, hermanos y hermanas. No hace falta complicarnos. No tenemos que estar en todos los sitios, en todos los momentos. Pero sí comenzar a crear un ecosistema que nos funcione en nuestra iglesia, que sea útil para nuestros miembros, con el que podamos alcanzar a nuestros amigos, familiares, etcétera, de forma efectiva y de forma positiva. De todo esto podríamos hablar de objetivos, mapas de públicos, plataformas, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Sí que me gustaría ir concluyendo y aportaros alguna idea o alguna nota acerca de la posible iglesia que puede salir de esta experiencia que estamos viviendo. Una iglesia reformada, una iglesia que sale de una crisis, pero que la entendemos como una oportunidad para que Dios pueda obrar esa reforma que necesitamos. Yo me imagino una iglesia cuyo núcleo es la familia. Esto eleva la norma de exigencia para cada hogar. El culto personal, el culto familiar son nucleares en la vida espiritual. Puede que haya más confinamientos en el futuro, más historias. La familia como esencia de iglesia es el núcleo, es lo más importante. Me imagino una iglesia que va a aprovechar la tecnología más y mejor, que va a viajar menos, que va a ser más creativa, más adaptativa. La iglesia primitiva, nos recordaba Dani esta mañana, fue perseguida. Y gracias a eso, el mensaje pudo llegar a nuevas regiones por necesidad. Yo estoy convencido que hoy en día también esta crisis que estamos viviendo nos está haciendo llevar el mensaje a otros lugares, a ser comunidad, a compartir el Evangelio, de formas que hasta ahora no las estábamos desarrollando como debíamos. Por supuesto, este modelo de iglesia va a exigir de nosotros formación para los miembros, para la administración, para el pastorado. Formación para ser autocríticos sobre nuestra querencia constante a que estas redes nos lleven a una relación superficial o dependiente de Dios. Y no, lo que necesitamos es una relación profunda, como decíamos en el primer punto, cuyo anclaje es nuestra experiencia espiritual personal. Sabéis, hoy en día tenemos el riesgo de vivir en una era espirituosa, donde la espiritualidad es gaseosa. Una era de personas espirituosos que viven su relación con Dios a base de frases de Instagram y ya está. Y tenemos esa sensación de saciedad, pero no es eso lo que Dios quiere de nosotros. La espiritualidad, frente a los espirituosos, necesitamos un contacto directo con Dios, una reflexión diaria con Dios. No vivir de lo que otros nos dicen acerca de Dios, sino vivir de lo que nosotros estamos experimentando en nuestro estudio personal, en nuestra testificación, en nuestro grupo pequeño. Una iglesia menos multitudinaria, menos concentrada, menos localizada en las paredes de un templo, cuyo centro no es el local en el que estamos, sino la conexión entre las personas, para servir con ese horizonte de esperanza que nos une. Una iglesia que favorece los grupos pequeños, que evita los lugares cerrados, que busca espacios abiertos. Me imagino una iglesia que tiene una liturgia mucho más concisa, al punto, menos teatral y pomposa, más directa. Sábados menos estresantes, más sábados.
donde la misión no depende de unos pocos, sino de cada creyente. No mires para otro lado que te estoy viendo. He dicho de cada creyente, donde se entiende que es un sacerdocio universal, no depende de una élite exclusiva. Aquí la responsabilidad es compartida. Una iglesia con una estructura más ligera, más pragmática, que vuelve a ser más movimiento. Me encanta el nombre que recibían los cristianos, no en Antioquía, en Hechos 11, cuando se les llama cristianos por primera vez, sino antes. ¿Recordáis cómo se les llamaba? Los del camino. Me encanta esa sensación de ¿por qué eran los del camino? Porque no paraban de moverse. Yo quiero ser del camino. Quiero ser del camino. Una iglesia que es más movimiento. Como hablábamos esta mañana, la misión es más importante que la estructura. La estructura no es un fin en sí mismo, es un medio a través del cual poder seguir estando activos. Una iglesia que reconoce su llamado profético, que es brújula en tiempos en donde los sistemas nos prohíben cosas o nos obligan a escoger entre una adoración u otra. Qué importante que seamos iglesia, brújula, soportando incluso con fe y con paciencia la mofa de la gente que se burla, que de esos también los hay. Concluyendo, el movimiento adventista nació tras una crisis. Y no es que estuviesen confinados o que las tiendas estaban cerradas, sino que esperaban que el mundo entero terminara. Lo habían predicado, habían vendido todo lo que tenían por eso, y no ocurrió. Y no ocurrió. Habían vendido todo, entregado todo, material y emocionalmente, pero no pasó. Incluso tras aquel momento, en 1844, aquel grupo de personas evolucionaron. Volvieron a la palabra. Volvieron a la palabra. Estudiaron, repensaron, crecieron, entendieron, fueron reavivados y reformados. El movimiento adventista, permitidme que lo diga, fue inspirado para un momento como el que estamos viviendo. Una iglesia cuyo énfasis no es predicar con angustia sobre las señales del tiempo del fin, sino presentar a aquel que viene a nuestro encuentro por fin. A veces nos encontramos con personas a nuestro alrededor que parece que están más interesadas en predicar acerca de los acontecimientos terribles del tiempo del fin que en presentar en realidad a la solución de todo, que es Cristo Jesús. Ayer Isaac nos hablaba de esto, acerca de una predicación que no habla acerca del tiempo del fin, sino que tiene que predicar a Cristo. Es a Él a quien tenemos que levantar. Lo otro ya nos enteraremos de lo que va a pasar, pero nuestra predicación no está basada en eso, sino en Jesús y presentarlo como lo que es, nuestra esperanza y la solución para este tema. Una iglesia que presenta a quien ha de venir, una iglesia que presenta al que está por venir. Queridos hermanos y hermanas, nos quedan unas cuantas citas con el caos, pero resistiremos. Os dejo una última cita. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles de Elena de White, en la primera página, el primer párrafo. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la Iglesia, preparaos, estáis sentados todos, ¿verdad? Y mediante la Iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Esto no va a depender de nosotros, desde luego. Va a depender del Espíritu, que se manifestará con poder en lo que entendemos como lluvia tardía en el tiempo final, como lluvia tardía. Pero tenemos que estar ahí, presentes, dispuestos, con nuestra iglesia híbrida, creativa,
preparados para que cuando el Espíritu se manifieste en nosotros, podamos ser parte de este despliegue final y pleno del amor de Dios. ¿Quieres formar parte de este equipo? ¿Quieres formar parte de este movimiento de resistencia? ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Buen Padre, Señor, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que tú pones ante nosotros para que el Espíritu Santo pueda reformar nuestra iglesia. Y eso significa que tienes que trabajar en cada uno de nosotros, Señor. Y eso es lo que reclamamos en estos momentos. Que nos ayudes a entender las posibilidades creativas que tenemos delante nuestro. Que podamos ser más familia, más hogar, más grupo pequeño. Que estemos centrados en ti y predicándote a ti. Protégenos del mal y danos, Señor, la seguridad de que tú estás con nosotros. Gracias porque somos tu cuerpo. Tú lo has dicho de nosotros. Ayúdanos. En el nombre de Jesús confiamos. Amén. Bueno, muchas gracias, Samuel. Aunque has estado en 4 de los últimos 5 AEWAEs, te garantizo que seguirás estando, desde luego. Muchísimas gracias a los que nos estáis escuchando. Y ahora queremos hacer un anuncio, también un espacio publicitario, como ha hecho Samuel, y decir que estéis atentos a nuestras redes sociales, al Instagram de AEWAE, porque de vez en cuando estamos teniendo una iniciativa que surgió durante la pandemia, en el momento en el que nos estábamos adaptando y tratábamos de aportar nuestro granito de arena, y apareció el Jueves Universitario. ¿Qué es el Jueves Universitario? Es un espacio donde hablar, donde crecer juntos. Es un espacio donde invitamos a profesionales de diferentes ramas. Empezamos con la rama sanitaria, en el que podemos, a través de los comentarios y todo, aportar preguntas, dudas, inquietudes, y un profesional del área las contesta, no nosotros, porque los que estamos en AEWAE simplemente tratamos de servir, de hacer lo mejor posible, pero sí de profesionales de cada ámbito vamos invitando de vez en cuando, así que estad pendientes a las redes sociales, porque queremos que juntos crezcamos, que juntos hagamos AEWAE, porque AEWAE, se reía Samuel antes, pero AEWAE somos todos. Tú eres AEWAE, tú puedes participar de AEWAE, y de hecho queremos que lo hagas, queremos crecer juntos. Ahora, si tenéis el horario por ahí, en redes lo habéis visto, la siguiente ponencia empieza a las 6. Vamos a tener un momento, tanto los que estamos aquí como los que estamos en casa, de descanso. Nos levantamos, tomamos aire, estiramos las piernas, bebemos agua y simplemente vamos a airear un poquito la sala, y la siguiente ponencia va a comenzar a las 6. Para los que estáis en casa es el mismo enlace. El directo no se va a cortar, sino que va a seguir el enlace abierto hasta las 6, cuando viene José Álvaro Martín, que va a ser nuestra última ponencia, y luego vamos a hacer una mesa redonda con todos los ponentes. Así que no te desconectes, puedes levantarte y tomarte un vaso de agua, pero a las 6 te esperamos de vuelta si estás conectado, y los que estáis por aquí podemos tomar ahí un momento hasta las 6. Es el mismo enlace, así que seguimos conectados. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Fue tan grande amor que a su Hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió.
Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que lleva contigo un camino, abrirá tus pies. Bueno, y llegamos ya a la última ponencia de AEWAE 2020. Queda parte del programa. Recuerdo que después va a haber una mesa redonda con todos los ponentes que ha habido durante el día de hoy. Así que no os olvidéis de ir mandando vuestras preguntas en el formulario que aparece en el chat de YouTube. Y recordad también que a las 9 va a haber un panel de influencers que ya explicaremos más adelante a medida que termina la convención. Así que me alegra dar paso a José Álvaro. Ven aquí. Bueno, José Álvaro, aparte de ser un buen amigo, también mi vecino y mi profesor de secundaria. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia. Es profesor desde hace... ¿Cuántos años llevas siendo profesor? Muchos, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Muchos años siendo profesor aquí en el CAS, en el Campus Adventista de Sagunto. Y bueno, es marido de Miriam. Papá de Isaac, de Eva. Es un apasionado por la filosofía y yo creo que todos vamos a disfrutar un montón de la ponencia de hoy. Así que, José Álvaro, es tu tiempo. Pues muy amable, muchísimas gracias. Muy bien, a lo mejor os ha sorprendido un poquito el título, ¿no? Pero tiene mucho que ver con unas exclusiones que han surgido a partir del virus, a partir de la pandemia. Quisiera esta tarde que viéramos un poquito cómo han debatido unos pensadores contemporáneos decisivos que aparecieron en un libro que tiene un título muy xenófobo. Se llamaba Sopa de Wuhan, el lugar donde surgió la pandemia. Durante la pandemia este librito empezó a circular, a mí me lo hizo llegar mi hijo, que está estudiando filología en la Universidad de Valencia, y en este texto, en este libro, aparecían tres de estos pensadores fundamentales. El primero, Giorgio Agamben; el segundo, el eslovaco Slavoj Žižek; y el tercero, un coreano nacionalizado que enseña en Alemania, que se llama Byung-Chul Han.
Entonces, esta tarde quisiera pues, explicarles un poquito qué plantearon y en qué consistió el debate de estos pensadores. Vamos a empezar por Zizek. Zizek dice lo siguiente: vivimos en un momento de odio. Vivimos en un momento de crispación, vivimos en un momento de enfrentamientos, unos enfrentamientos globales. Vivimos odiando a los demás, ¿de acuerdo? Y ese odio lo centramos en 3 núcleos de población. Primero, odiamos sobre todo, odiamos muchísimo a los orientales. ¿Por qué? Porque la pandemia surgió allí. Vamos a fijarnos en los eslóganes que llevan las personas que aparecen en la manifestación. Aquí el primero dice no soy un virus, no soc un virus en catalán, I'm not a virus. Y abajo, vamos a fijarnos un momento abajo, porque el cartel dice mi etnia no es un virus. Entonces, lo primero, dice Zizek, vivimos odiando. ¿Y odiamos a quiénes? A los orientales, porque supuestamente el virus empezó ahí, empezó en Oriente. Pero también odiamos, también nos causa rechazo, también vivimos crispados, especialmente con las personas que se han contagiado, con los que han estado enfermos. ¿Por qué? El que ha estado enfermo es un peligro para mí, yo quiero sobrevivir. El que ha estado enfermo es una amenaza para mí. Entonces, oiga, hay un odio también, hay un rechazo también a todo aquel que me pueda contagiar el virus. Yo no estoy infectado. Recordarán ustedes que se llegó a hablar de que había que tener, iban a proponer una tarjeta donde figurara quién había sido infectado y quién no, incluso una aplicación de móvil. Entonces, vivimos en una época donde odiamos profundamente al que nos puede infectar, al que nos puede trasladar la enfermedad. Después, odiamos también, hay una especie de rechazo hacia las personas de la tercera edad. En España han muerto muchísimos ancianos en geriátricos. Han muerto muchísimos ancianos en estos geriátricos y han muerto sin la debida asistencia. ¿Por qué? Porque eran los que menos posibilidades tenían de sobrevivir. Entonces también hay un rechazo del más débil. También hay un rechazo del que no va a sobrevivir. También hay un cuestionamiento de qué posibilidades tiene de sobrevivir. Yo recuerdo al principio de la pandemia, al inicio de la pandemia, recuerdo que cuando no había respiradores, mi esposa, que es enfermera, me dijo, se están planteando si los respiradores solo se le pueden poner a las personas que tienen probabilidad de sobrevivir. Fíjense. Una pregunta ética, ¿de acuerdo? Pero también ha habido, dice Zizek, un rechazo hacia las personas más débiles. El virus nos ha hecho también odiar a estas personas. Y lo que dice Zizek es que ese odio se combina con otro odio, un odio al Estado. Porque se piensa que el Estado no ha sido eficiente, no ha sabido enfrentar bien con los recursos necesarios la pandemia. Fíjense en los lemas de estas manifestaciones que he cogido un poquito al azar. En la parte de la izquierda, los negacionistas, sin mascarillas, sin histeria, sin miedo, basta de confinamiento, de engaños y mascarillas. Los negacionistas, hay un odio del negacionista hacia el Estado, pero el que no es negacionista también odia al Estado porque no ha gestionado bien, porque no lo ha hecho bien. Stefan Albu nos recomendó un libro donde se analizaba cómo en España no se habían aplicado bien los recursos. Entonces también hay un odio al Estado, dice Zizek, porque no ha gestionado bien, no ha sabido qué hacer frente a la pandemia. Fíjense aquí, investiga, reflexiona, existe otra realidad que nos ha sido ocultada, nos están engañando. Aquí, fíjense, no vacuna, no 5G, no mascarilla. Aquí, falsa pandemia. Hay un odio al Estado, dice Zizek. La gente odia al Estado, no ha gestionado bien. Lo han hecho muy mal, son un desastre. ¿De acuerdo? Habría también no solo un odio a los orientales, a los que nos infectan, a los más débiles, a los ancianos, sino también al Estado por no gestionar bien. Venga, y lo que dice Zizek es que vivimos con un miedo que es permanente. Yo en este momento me puedo infectar. Yo llevo mascarilla, pero en este momento me puedo infectar y tengo miedo. Y eso es permanente, y eso es en cada segundo, en cada momento de mi vida. Vivimos atemorizados constantemente, dice Zizek, de una forma absolutamente constante. El miedo nos amenaza. He puesto al señor Simpson rodeado de virus, continuamente, constantemente, permanentemente tenemos miedo. Estamos con miedo
a contagiarnos del famoso virus. ¿De acuerdo? Venga, entonces, ¿qué propone el señor Zizek? Lo que propone es que hay que cambiar todo esto. Él entra dentro de los que sugieren un nuevo comienzo de la economía. Lo que llaman el famoso reseteo, que está Internet lleno de vídeos sobre esto. Isaac Martín hizo alusión el otro día. Entonces, hay que empezar de nuevo, hay que ver qué hemos hecho mal y hay que reconstruir nuestro mundo. Tenemos que cambiar una serie de cosas. Y lo primero que este señor recomienda, lo más importante es que tenemos que recuperar la solidaridad. Si ahora mismo hubiera un terremoto aquí, nos ayudaríamos. Aunque tuviéramos diferencias personales, aunque de alguna manera estuviéramos enfrentados, nos ayudaríamos, dice Zizek. Frente a una catástrofe mundial, tenemos que ayudarnos. Hay que recuperar alguna forma de solidaridad, de la que hablaba esta mañana Stefan Albu. La capacidad de pensar en el otro, de sentir con el otro, de ayudar al otro, de cooperar con el otro, dice Zizek. Hay que recuperar esto. Estamos frente a un problema que nos afecta a todos. Oiga, habrá que ayudarse, habrá que cooperar, habrá que crear nuevas formas de solidaridad. Venga, y muchos le han acusado, muchos le han dicho, oiga, usted está hablando de un ideal. Los seres humanos no nos ayudamos. Y lo que dice Zizek es, oiga, hasta por interés, hasta por egoísmo nos podemos ayudar. Es que si no, no vamos a sobrevivir. Si no nos ayudamos, no va a haber supervivencia posible. Entonces, oiga, hasta porque me interesa a mí, voy a ayudar al otro, voy a pensar en el otro, voy a intentar ser solidario con los demás. El virus me puede ayudar a ser solidario. ¿Por qué? Porque quiero escapar, porque quiero que no me afecte. Oiga, vamos a crear nuevas formas de solidaridad para conseguir sobrevivir. ¿De acuerdo? Venga, y Zizek comenta, la solución no es aislarnos, no es crear nuevos muros, la solución no es que cada país vaya siguiendo una línea independiente, la solución es que haya cooperación, la solución es que pensemos unos en otros, la solución es que nos echemos una mano. Fíjense, esto es una cita literal. Él dice, la solución no será el aislamiento y la construcción de nuevos muros y posteriores cuarentenas. Hace falta una plena solidaridad incondicional y una respuesta coordinada a nivel global. Una nueva forma de lo que antaño se llamó comunismo. En cuanto este señor escribió comunismo, ya se asustó todo el mundo, ya lo puso verde todo el mundo, y enseguida tuvo que matizar, y dijo, tuvo que matizar, en cuanto habló de cooperación, de solidaridad, ya tuvo que matizar, y dijo, no estamos hablando aquí de comunismo a la vieja usanza, el viejo comunismo, desde luego, sino de algún tipo de organización global, de algún tipo de cooperación, de control, de regulación de la economía y de limitación de la soberanía de los Estados-nación cuando haga falta. ¿Qué está proponiendo? Está proponiendo un gobierno mundial. Está proponiendo ¿qué? Que haya una autoridad política central que decida, porque los estados no se ponen de acuerdo, porque no hay coordinación, porque no hay ningún tipo de solidaridad ni de cooperación. Está proponiendo un gobierno mundial. Cuando yo leí eso en el librito de Zizek, me acordé que también en esos días el Papa Francisco había publicado su carta encíclica titulada Fratelli Tutti. Fíjense lo que decía el Papa Francisco. Esto también es una frase literal. Ante el coronavirus, más allá de las diferentes respuestas que han dado los diferentes países, se ha evidenciado la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existe una fragmentación que vuelve cada día más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. El Papa Francisco, ¿qué dice? Oiga, es que no nos entendemos. Oiga, es que no hay coordinación. Oiga, es que esto tiene que gestionarse globalmente. Esto tiene que ser coordinado. Después, justo después, en la página, creo que es 17, dice, nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. El Papa Francisco, ¿qué está promoviendo? ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué está pidiendo? Tiene que haber ¿qué?
una estructura global que coordine todo esto, alguien que nos ayude a entendernos, a solucionar, a luchar juntos frente al problema. Esto es en las páginas iniciales de la carta encíclica. Y más adelante, a continuación, aparece el famoso parágrafo, el número 172. Dice: debe conseguirse que haya instituciones internacionales que sean más fuertes y más eficaces, que se organicen mejor, que tengan autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y que estén dotadas del poder para sancionar. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está sugiriendo el Papa Francisco? ¿Qué está planteando? Venga, lo que está planteando, ¿qué es? Una autoridad mundial que consiga coordinar lo que sucede en cada Estado-nación, en cada país. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está planteando también la necesidad de una autoridad mundial. Lo mismo que Zizek, el Papa Francisco sugiere la necesidad de establecer una autoridad mundial. Bien, esto lo había escrito ya Benedicto XVI, en otra carta encíclica que se llamaba Caritas in Veritate. En el párrafo, en el fragmento 67, había dicho: para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y los mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un desarme, fíjense, la seguridad alimentaria, la paz, para garantizar la salvaguarda del medio ambiente y regular los flujos migratorios, Ratzinger escribía: urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Zizek es un pensador materialista y pedía una autoridad mundial. El Papa, en su carta encíclica, también solicitaba una autoridad mundial. La coincidencia me pareció muy llamativa. Zizek escribía al final de su libro, decía: en tiempos de epidemia se necesita un Estado fuerte, puesto que las medidas a largo plazo, como las cuarentenas, tienen que llevarse a cabo con disciplina militar. China fue capaz de poner en cuarentena a millones de personas. Parece improbable que, enfrentándose a una epidemia de esa misma escala, los Estados Unidos sean capaces de hacer cumplir las mismas medidas. Entonces, lo que aparece tanto en Zizek me resultó una sugerencia muy llamativa, ¿no? Tanto un filósofo materialista como un líder cristiano coincidían en la necesidad de que hubiera una nueva autoridad política mundial. ¿De acuerdo? Venga, el segundo de los filósofos que se planteó todo esto es un italiano que se llama Giorgio Agamben. Giorgio Agamben. Lo que plantea Giorgio Agamben es: oiga, esto de una autoridad política mundial hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que hacen los estados normalmente es no aplicar la ley, poner en suspenso la ley y hacer que sus miembros se queden sin derechos. Concretamente, Agamben dice: oiga, a veces un bien mayor, la salud, puede hacer que los ciudadanos se queden sin derechos. A veces, para conseguir algo mejor, un bien mayor, oiga, se limitan los derechos de los ciudadanos de los estados. Imagino que todos estamos pensando en lo que parece ser que sucedía en China. En China va uno a una estación de autobús, a esperar el autobús, a esperar el tren, y lo que sucede es que hay unas cámaras que te miden la temperatura y te identifican, la identificación facial. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace esto? Oiga, ¿esto se hace por qué? Se hace porque hay que controlar, porque hay que evitar el contagio, por un bien mayor. Entonces, por un bien mayor se están dejando de aplicar los derechos a la intimidad de estas personas. Esto es lo que le preocupa a Agamben. Puede venir un Estado, puede surgir un Estado que en circunstancias excepcionales como la pandemia y en medio del miedo que se ha generalizado llegue a suspender toda ley, lo que él llama el estado de excepción. Puede suceder, oiga, puede suceder que ese supuesto gobierno mundial, que los estados nacionales pongan en suspenso la ley, dejen de aplicar la ley, le quiten los derechos a los ciudadanos por el tema de la salud, por el tema de un bien mayor, como parece que ha sucedido en China, en los países orientales. Podría suceder, esto es lo que le preocupa muchísimo a Agamben. Y fíjense, Agamben llega a decir:
es que esto ya se está haciendo, con los inmigrantes se está haciendo. Los inmigrantes no tienen derechos, dice Agamben. Entonces ya se les quitan sus derechos, no son humanos. Son gente a la que no podemos considerar con una dignidad igual a los que vivimos en Occidente. Entonces ya con los inmigrantes, dice Agamben, se les quita derechos. Eso también podría suceder en un Estado que no tuviera en cuenta los derechos de las personas. Y después dice algo también muy interesante el señor Agamben. Dice, además, cada vez que hablamos, cuando hablamos entre nosotros, la pandemia ha hecho que utilicemos un lenguaje de guerra. Cuando hablamos, utilizamos un lenguaje de guerra, todo por culpa del coronavirus. El ciudadano es un soldado que cumple órdenes. Venga, estate en casita, no salgas tú a cumplir órdenes, dice Agamben. Oiga, el ciudadano pues, oriental, pues oiga, tiene que admitir que se le filme, etcétera, etcétera. Oiga, usted no es más que un soldado que debe obedecer. Después, en segundo lugar, el infectado es el enemigo. El infectado es lo peor que hay. El infectado es lo que hay que combatir, hay que alejarse de él. Es el enemigo, es lo peor que hay. Hay que mantenerse a una distancia que no debe ser vulnerada nunca. El tema de la distancia, ¿de acuerdo? Venga, y esto hace que Agamben llegue a decir, se ha perdido el sentido del prójimo. El prójimo ha muerto. No pensamos en el otro, no pensamos en los demás. Oiga, ya no hay prójimo, solo estoy yo. Y yo me quiero salvar, y yo quiero sobrevivir. Entonces, todo lo demás me deja de interesar. Es lo que llama Agamben la muerte del prójimo. El prójimo ha muerto, no me interesan los demás. He puesto una pequeña animación donde se ve que si estamos en una isla, aunque estemos solos, siempre hay que mantener la distancia de seguridad. Verán ustedes, el pobre hombre que está en la isla, parece que se le acerca a otro, pues no, vamos a mantener el aislamiento, la distancia de seguridad. El prójimo ha muerto, no hay nadie más, el prójimo ha muerto, ¿de acuerdo? Venga, más cositas que dice Agamben. Agamben también plantea, Agamben también sugiere que el coronavirus ha hecho que las TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se hayan impuesto definitivamente. Yo trabajo en un instituto, en un centro de secundaria. Oiga, yo personalmente no sabía mucho manejar todo esto, pues hemos tenido que aprender. El Zoom, esto, lo otro, hemos tenido que aprender. Agamben dice, oiga, se han impuesto definitivamente, se han aplicado de forma ya contundente las nuevas tecnologías. Pero eso, dice Agamben, empobrece la comunicación. Les he puesto un corto de un señor que se llama Steve Katz. Van todos mirando el móvil y claro, solo les interesa la pantalla. Si solo te interesa la pantalla, te puedes caer por la alcantarilla. Nuestras relaciones se basan en máquinas, en el like y en el no like. No hay contacto directo, la información se reduce a aquello que se manifiesta en la pantalla. Fíjense en el pequeño documental de Steve Katz, cómo van mirando la pantalla todos y no observan que hay un chaval que está abajo y que aparece caminando junto a ellos. No lo ven, no lo observan, ¿de acuerdo? Venga, más cositas que produce esto de las TIC, de las nuevas tecnologías. Engañamos, mostramos nuestra vida, una vida maravillosa aparente, que no es real. El famoso postureo. La chica está muy triste, pero, oiga, en las redes muestra su mejor apariencia, parece muy feliz. Entonces es muy fácil mentir, dice Agamben. Las máquinas sustituyen todo contacto humano. ¿Y esto qué peligros tiene? Pues Stefan ha hablado esta mañana. Oiga, es que nos pueden controlar, pero controlar cada segundo, cada minuto, todo lo que hacemos. Es que pueden saberlo. Es que pueden llegar a determinar exactamente lo que deseamos, lo que nos interesa, absolutamente todo. Todo se puede determinar. Estas tecnologías permiten que haya un control exhaustivo, minucioso, de toda la población mundial. Estas tecnologías pueden usarse en un sentido perverso. Muy bien, y continuamos, y vamos con el tercero de los filósofos de los que me gustaría hablar hoy. Este señor dice, oiga, el control que las nuevas tecnologías ejercen sobre nosotros no es un control externo, no nos controla el Estado, somos nosotros los que nos desnudamos. Somos nosotros los que publicamos toda nuestra vida en Internet. Somos nosotros los que le decimos a los demás con quién hemos estado, los contactos que tenemos, lo que compramos, lo que no compramos. Nos desnudamos nosotros, dice Byung-Chul Han. No nos lo impone el Estado. El Estado ya no necesita vigilarnos. Si me voy a las cataratas del Niágara, cuelgo la foto.
Si me compro una cosa, cuelgo la foto. Si estoy leyendo no sé qué, cuelgo la foto en Instagram, aunque dure poco. El Estado ya no necesita controlarnos, dice Byung-Chul Han. Somos nosotros los que nos desnudamos. Esto, en el mundo del trabajo, aplicado al mundo del trabajo, Byung-Chul Han escribió un libro, se ha hecho muy famoso, se llama La sociedad del cansancio. En este libro dice lo siguiente, dice, ya no hace falta que el jefe me diga tienes que producir más, tienes que ser más eficaz, tienes que rendir. Eres tú el que te lo exiges. Ahora tú te exiges ser mejor. Porque te lo dicen, tú puedes producir más, tú puedes ser mejor, tú puedes trabajar de manera más excelente y te lo exiges tú. Y eso se convierte en una superexigencia. Y al convertirse en una superexigencia, acaba quemando al trabajador. Pero el trabajador se cree que lo ha elegido él, se cree muy libre. Pero eso le ha producido una depresión o una ansiedad. Pues bien, a la hora de hablar del control digital es lo mismo. No me controlan desde fuera, me controlo yo mismo. He puesto una frase relativa al trabajo de Byung-Chul Han. Dice, el exceso de trabajo y de rendimiento se agudiza y se convierte en una explotación de uno mismo. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Me estoy explotando yo. Soy yo el que me estoy pidiendo, que tienes que rendir más, que tienes que ser mejor, tu eficacia tiene que aumentar. Soy yo, ya no hay jefe. Pues lo mismo con el control. El control digital, esto lo explica en un libro que se llama Psicopolítica. El control digital lo ejerzo yo. Como hemos comentado, soy yo el que estoy desnudándome todo el día, pero continuamente. Voy allí de viaje, ¡pam!, fotito. Estoy con no sé quién, fotito. Es así. El Estado ya no tiene que controlarme, el enemigo soy yo. Esto lo explica en un artículo que ha resumido muy acertadamente Stefan Albu esta mañana. El artículo se titula La emergencia viral y el mundo del mañana. Venga, entonces, oiga, soy yo el que se explota. Y ahora dice Byung-Chul Han, sí, pero lo que ha introducido el virus es que ahora hay un enemigo externo. No soy solo yo el malo, sino que hay un enemigo externo, ¿de acuerdo? Ahora no soy yo mi propio enemigo, sino que vuelve a haber algo fuera que me hace daño, un enemigo externo. Vuelve a haber algo que me amenaza, pero desde fuera. Ya no soy yo solo el que me amenazo a mí mismo, hay un enemigo que me amenaza desde fuera. Ese virus, al amenazarme desde fuera, lo que ha conseguido es que seamos cada vez más egoístas, más individualistas, más aislados, más nuestro espacio, más mantener la distancia. Otra vez la idea de Agamben, ya no nos interesa el prójimo, solo nos interesamos nosotros a nosotros mismos. En un segundo artículo que se titula ¿Por qué a Asia le va mejor que a Europa en la pandemia? El secreto está en el civismo. Voy a leer lo que dice. Dice, la pandemia nos enseña lo que es la solidaridad. La sociedad liberal necesita un nosotros fuerte. De lo contrario se desintegra en una colección de egoístas. Y ahí el virus lo tiene muy fácil. El civismo, la acción conjunta y la responsabilidad con el prójimo deben recuperarse. Venga, entonces, otro autor, Byung-Chul Han. ¿Qué plantea Byung-Chul Han? ¿Qué está diciendo? Oiga, hay que recuperar ¿qué? El prójimo, hay que volver a pensar en uno mismo. Lo que no puede ser es que me apetezca a mí organizar una fiesta, por poner un ejemplo. Hay un colegio mayor en Valencia que hace un mes, se llama Galileo Galilei. Hace un mes, en plenas medidas de desconfinamiento, oiga, se montan una fiesta y todo el mundo sin mascarilla y se pegan los besos que hagan falta, comparten vaso de licor, lo que haga falta. Resultado, todos contagiados, todos contagiados. Entonces, lo que dice Byung-Chul Han es, oiga, nos estamos olvidando de que hay que pensar en los demás, nos estamos olvidando de que hay que ser solidarios, nos estamos olvidando de que hay que dejar nuestro ombligo y hay que empezar a pensar en que puedo contagiar, en que puedo dañar, en que puedo perjudicar, en que tengo que tomar unas medidas, en que tengo que ser solidario. Hay que recuperar la idea de solidaridad. Lo vuelve a decir Byung-Chul Han. Como ven ustedes, aparecen todos la idea de recuperar la solidaridad. ¿Qué podemos aportar como cristianos en este contexto? Frente a lo que dice Zizek del odio, ¿qué podríamos aportar? Frente al odio, como cristianos, ¿qué podemos aportar? Miren ustedes, Daniel Bosquet, el rector del centro, nos sugirió que viéramos un documental en Netflix, se titula El dilema de las redes. Lo que plantea el documental es que cuando visitamos Facebook, por ejemplo, si consultamos un contenido, lo que nos ofrece Facebook es un contenido similar, algo muy parecido.
Si estamos en Instagram es lo mismo, si estamos en YouTube es lo mismo. Yo consulto un contenido y me ofrecen un contenido muy similar. Si me ofrecen un contenido muy similar, al final, si yo soy terraplanista, siempre voy a tener argumentos a favor del terraplanismo. Y si soy antiterraplanista, siempre voy a tener argumentos a favor, en contra del terraplanismo. ¿Y qué consiguen así? Aparte de ganar dinero porque estamos más tiempo y consultamos la publicidad, aparte de eso, lo que consiguen es enfrentar a la población. Es que yo odio al otro, es que yo odio al antiterraplanista o odio al terraplanista, es que no lo puedo ni ver, es que siento en mis entrañas un rechazo profundo al que no piensa como yo. En este contexto, ¿qué podríamos aportar? ¿Qué puede aportar un cristiano? El sábado pasado Josías Félix hablaba de diálogo, hablaba de respeto, hablaba de escucha, hablaba de tolerancia. Un cristiano no puede aportar eso, no puede aportar tolerancia, diálogo, capacidad de escucha, respeto a la diferencia. No podríamos aportar eso en este contexto donde la polarización de la población es enorme, donde nos odiamos profundamente todos. Y esto también en la iglesia, como señalaba Isaac Martín ayer, también en la iglesia estamos divididos. No podríamos aportar algo de tolerancia, algo de respeto, algo de diálogo, algo de escuchar al otro. Voy a escuchar al otro. No podríamos aportar eso en este contexto. Segundo lugar, ¿qué podríamos aportar también? Bueno, por acabar el capítulo anterior, hasta Spielberg, hasta el director de cine, Spielberg ha hecho un documental que se titula ¿Por qué odiamos? Está en Discovery. ¿Por qué odiamos? ¿De acuerdo? Venga, entonces, oiga, es que no hay más que salir a la calle, es que no soportamos al que piensa diferente, es que hay un rechazo total. ¿No podríamos aportar algo como cristianos a este contexto? En segundo lugar, ¿qué más podríamos hacer? Recuperando a Agamben. Agamben denuncia mucho las dictaduras, la posibilidad de controlar el control digital. Venga, ¿qué podríamos hacer recuperando a Agamben? ¿No podríamos como cristianos defender los derechos humanos? Frente a un Estado multinacional que controlara la población, ¿no podríamos defender siempre los derechos humanos con Agamben? Los derechos humanos se inspiran en la ley de Dios, en Éxodo 20. Kant, que es uno de los inspiradores de los derechos humanos, era creyente y quiso llevar la idea de que somos imagen de Dios, lo llevó a la filosofía. ¿No podríamos como cristianos defender esta idea de que somos imagen de Dios, de que tenemos unos derechos, de que ningún poder estatal, supranacional, puede quitarnos esos derechos? ¿No podríamos comprometernos en ese respeto a los derechos humanos en todas las circunstancias y también entre nosotros? En tercer lugar, con Byung-Chul Han, ¿qué podríamos recuperar? Bueno, he puesto una pequeña animación de los Minions. Venga, ¿qué sería fundamental recuperar también? ¿Qué les parece que podría ser fundamental? Recuperar un poco al prójimo, recuperar la solidaridad. La ley de Dios, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús une el amor al prójimo con el amor a uno mismo. ¿Qué podríamos recuperar? ¿Algo de qué? Algo de solidaridad, lo piden todos. Los marxistas, los no marxistas, están pidiendo solidaridad. Es que no podemos buscar solo nuestra supervivencia, es que no vamos a sobrevivir así. No podríamos en este contexto recuperar un poquito de solidaridad. No podríamos como cristianos vivirla gracias a que Dios nos transforma y nos ayuda a pensar en los demás. Muy bien, hay en el Evangelio... en el Evangelio Jesús utiliza una frase. La frase habla de la sal, de la función de los cristianos y la sal. Y dice, porque si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Si no transmitimos estos valores, ¿quién lo hará? Pues hasta aquí lo que quería plantear. Si les parece, hacemos una pequeña oración y después está el debate que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Padre que estás en los cielos, me gustaría pedirte que nos ayudes a todos a reflejarte en este contexto donde vivimos el odio, donde nos cuesta ser tolerantes, donde, Padre, no pensamos en los demás. Transfórmanos para que podamos con nuestra actitud, con nuestra vida, reflejarte y aportar algo de esperanza en esta situación que vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Invito a los ponentes a que suban aquí.
y vamos a tener un diálogo sobre las preguntas que han hecho los oyentes. Escoger sitio, yo me pondré aquí. Bueno, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es un placer haber reunido a personas de tan diferentes ámbitos y con la capacidad de habernos hecho reflexionar tanto durante estos 2 días, ya que hemos recientemente escuchado a José Álvaro, quería empezar preguntándole a él. Sin embargo, antes de nada, quería un poco animaros a que rompiésemos un poco la idea de un debate moderado por mí, que sin embargo lo voy a moderar yo, sí, pero os animo a que os hagáis preguntas entre vosotros, a que cuando no os quede claro algo podáis aportar, completar la respuesta del otro y pedir la palabra sin ningún tipo de reserva. Quería preguntarte, José Álvaro, ¿cómo gestionamos esa libertad? Porque, claro, quiero decir, si leemos a Agamben y lo del Papa y Zizek, parecería casi genera una histeria, ¿no? Quiero decir, las vacunas, digamos que en algún momento se nos va a hacer esa cuestión de ¿vas a vacunarte? ¿No vas a vacunarte? Tus valores, ¿qué te hacen? O sea, si tú piensas que tú eres antivacuna y no quieres vacunarte, representas un peligro para la gente. ¿Hasta dónde llega la libertad individual y hasta dónde se pueden respetar los derechos humanos cuando son un peligro, cuando tu libertad es un peligro para la vida y la salud de otra persona? Habla, tienes aquí. Sí. En Francia no han obligado a vacunarse. En Francia es una cosa libre, ¿de acuerdo? Entonces, en esto de las vacunas, el tema es ser solidario, pensar en los demás. Pero si uno tiene algún tipo de prejuicios, si uno respeta a rajatabla la distancia, etcétera, etcétera, uno puede prevenir de una forma muy importante todo esto, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay salidas, siempre hay algún tipo de posibilidad de mantener los propios derechos, mantener las libertades y pensar en los demás. Siempre podemos encontrar algún tipo de combinación entre ambas cosas, me parece. Me parece que siempre hay una posibilidad de respetar la libertad del otro y de pensar en el otro también, las dos cosas a la vez. Y que son temas de conciencia. En el fondo, la ética promueve la decisión responsable de la persona, sobre todo la ética protestante. En la ética católica, según Santo Tomás de Aquino, Dios nos ha puesto una ley natural en la mente y entonces los estados tienen que aplicar esa ley natural. Entonces ahí no hay respeto por la conciencia. Pero en la ética protestante se deja mucho a la responsabilidad del ser humano. Una responsabilidad orientada por los valores de la Escritura, pero una responsabilidad al fin y al cabo. Y yo creo que en la ética hay muchos elementos que hay que decidir responsablemente uno. Vacunarse, no vacunarse, con la información que uno tiene, en conciencia uno debe decidir, pero pensando en los demás y pensando en uno mismo, pensando en todo un poco, ¿no? Yo en conciencia decido no vacunarme poniendo en riesgo a otra persona. Entra en juego la paradoja de, quizá la de Karl Popper, la intolerancia ante la intolerancia. ¿Es una paradoja que existe o es una deformación en redes sociales? Porque está muy presente lo de la paradoja de la Sí, yo vuelvo a poner el ejemplo de Francia. Francia es un estado laico que ha dejado libertad. Vale. Y eso a mí me parece fundamental, ¿eh? Uno puede decidir libremente ser prudente y no perjudicar a otro. Vale. Creo. Sí. Sí, Estefan. Relacionado con el tema de la vacuna, no soy médico, pero de lo que he visto es que la gente rechaza la vacuna porque no saben de qué va la vacuna, no se ha explicado bien. Yo, de todo lo que he visto hasta ahora, he visto un solo artículo que explicaba bastante bien en qué consiste esta vacuna, las distintas instituciones o farmacologías que hacían eso. Y después, la impotencia y la incapacidad de los estados, la incoherencia de las medidas que han tomado o de lo que proponían y hacían ellos, hace que la gente tema. Y por eso no sé si habéis visto que proponían, bueno, si los políticos primero se vacunan, yo también me voy a vacunar.
Me pareció muy valiente la decisión de los 3 presidentes de Estados Unidos, George Bush, Bill Clinton y el otro, ahora no, y Obama, que dijeron, mira, en cuanto saldrá la vacuna, nosotros seremos los primeros directamente en público a hacerlo para que lo veáis, que no hay miedo a eso. Creo que una actitud de ese tipo, la información, una buena información, lo que hablamos esta mañana, lo que decía Byul Chungyang sobre la decisión que han tomado esos países, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, de informar a la gente y de no fomentar esa actitud de desconocimiento, de miedo, de ocultamiento de cosas, hace que la gente tenga confianza y sobre todo cuando conoce de lo que va. Claro, uno de los problemas es que la desinformación es tal que el método para evitar la desinformación es más información, pero la gente ya no se la cree. Entonces se crea una paranoia colectiva en la que no te creo, hagas lo que hagas, digas lo que digas. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien detrás que está dirigiendo, que está controlando. Seguro que no se han puesto la vacuna. Entonces, cuando alguien es capaz de dudar de que la Tierra es redonda, que para mí es la máxima expresión de lo indudable, cuando alguien es capaz de eso, se puede creer cualquier cosa. Y entonces, en esta sociedad actual, es que es un peligro tremendo. Esa desinformación es inatajable. Porque ¿de qué forma abordas la desinformación? Sino con más medios de comunicación que son sospechosos. Es un círculo Si toda la vicioso. información puede ser cuestionada, Claro. ¿cómo puede haber una verdad? Y sobre todo, cuando todo puede ser mentira, al final, paradójicamente, todo puede ser verdad. Quiero decir, acaban siendo verdad cosas ridiculísimas porque todo puede ser mentira, ¿no? Y quería, para terminar con José Álvaro, tú has empezado la charla y yo leía, bueno, uno lleva escuchando años y años que quiere un gobierno mundial, que quiere un gobierno mundial, que quiere un gobierno mundial, y de repente te ves Tutti Fratelli y te ves el libro de Zizek, dices, y claro, es normal que uno diga, ostras, pues mira, está pasando, ¿no? ¿Cuál es la línea roja entre el decir, efectivamente, estamos en los tiempos del fin y están pasando cosas? ¿Cuál es la línea entre eso y una teoría de la conspiración que puede llegar a poner, que pueda poner sobre el foco la histeria o incluso el miedo, incluso el fanatismo político? Dijo, os digo estas cosas para que cuando sucedan, lo entendáis. Entonces, esto de que necesitamos un gobierno mundial, esto lo escribió Juan 23 en el año creo que 62 o 63. Esto lo escribió Juan 23. Esto es una constante de las cartas encíclicas de los obispos de Roma. Esto es una constante. Lo que pasa es que en este momento también hay voces materialistas que lo están sugiriendo. Eso es lo que me llama la atención. Pero yo no voy a construir una gran teoría conspiracional. De hecho, de verdad, Ratzinger lo escribió. Cuando Ratzinger lo escribió, Internet se llenó de vídeos que decían ya. Entonces, yo no voy a actuar así. Yo creo que las palabras de Jesús son orientadoras. Las palabras de Jesús me dicen, cuando lo viereis, sabed que... Entonces, oiga, yo voy a vivir atento, yo voy a vivir con capacidad crítica, yo voy a vivir intentando que no me engañen. Pero, oiga... Yo no voy a convertirme en Dios y a saber exactamente algo que precisamente el propio Jesús ha dicho, ni el día ni la hora. Entonces, yo no sé más que Jesús. Yo no soy tan listo que puedo establecer hasta los segundos de un acontecimiento, de un final de la historia. No. Yo vivo con esperanza cada día y esa esperanza me cambia mi forma de vivir y de ser, y creo que eso es lo importante, no cuándo. Es que al final siempre estamos con el cuándo. ¿Por qué no vivo cada día con esperanza? Y vivir cada día con esperanza es no rendirme, es no resignarme, el saber que puede haber soluciones a las cosas. Lo que espero tiene que transformar mi realidad actual. Si no, Jesús no lo habría dicho hace 2000 años. Entonces, lo que yo espero de un final de la historia tiene que hacerme vivir con esperanza cada día. Pero yo no voy a hacer augurios, yo no voy a decir cuándo, no, yo quiero vivir cada día con esperanza y cada día. Estefan hablaba de que hay que tener, me parece que si no le malinterpreto, él hablaba de vivir atentos a lo que sucede, de vivir con capacidad crítica, de vivir con capacidad de análisis. Eso es lo que le pido a Dios que me ayude a entender lo que sucede. Pero yo no voy a precisar nada temporalmente. Yo lo que quiero es vivir cada día mejor. Ya ahora. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta José Álvaro, y es como que nos puede el ansia, ¿no?
Me viene a la mente cruz y raya, ¿no? El ansia viva que tenemos dentro y ese afán por ser los primeros en dar la noticia de que ya está aquí, ya está aquí. Creo que nos adelantamos, corremos demasiado y tenemos que ser muy prudentes en nuestra lectura de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor desde la palabra bíblica. Tenemos que estar fundamentados en la palabra, no en el ansia de lo que va a ocurrir o dejar de ocurrir. Y bueno, esa especie de la hormona del morbo, ¿no? No sé si existe esta, la morbina debería llamarse, que está en todos, ¿no? Esto ocurre cualquier noticia, cualquier texto que va en esa línea y ya lo anunciamos como si fuese el momento en el que va a ocurrir. Y esto pues, nos va a llevar a un estado como el de Pedro y el lobo, el cuento, ¿no? Que al final ya no nos van a creer acerca de lo que contamos. Un detalle, una de las cosas creo que nos va a costar, uno de los mayores desafíos para mí respecto al orden mundial es que es una buena idea. A ver, para mí es que es una buena idea, porque si miras el caos que hay en el mundo y dices, por favor, que alguien ponga orden. Si hay comida para todos y hay medio mundo que se está muriendo, ¿por qué no hay alguien que lo reparte? Si no hay, ¿por qué no ordenamos esto, por favor, en medio del caos que es nuestro planeta? Entonces, ¿cómo hablar en contra de una buena idea? Es que es estupenda. Es que si fuese un gobierno bueno, justo, tolerante, solidario, que nos organizara a generar un buen planeta, sería indiscutible. ¿Y sabéis lo que creo que va a ocurrir? Será indiscutible. ¿Qué hacer contra un nuevo orden mundial que mejore el planeta de verdad? Que luche contra el cambio climático, que mejore el hambre. ¿Quién se va a poner en contra de ese modelo? Si nosotros no tuviésemos una visión escatológica bíblica, nosotros mismos diríamos, oye, yo voto a favor, que alguien ordene esto, por favor. Lo que pasa es que tenemos esa visión de quién está detrás. Y esto es lo que nos va a convertir en un elemento discordante dentro de una idea genial que funcionará y que será indiscutible. Pero, siguiendo con tu idea, no es solo quién está detrás de esa buenísima idea. También va a haber un elemento, no solo quiero decir porque, por ejemplo, ahora dices, bueno, si un gobierno futuro nos va a imponer la ecología, entonces yo soy negacionista al cambio climático. Quiero decir, son reacciones comunes. Entonces, también hay que subrayar que un gobierno mundial nos va a intentar, quiero decir, la marca de la bestia también un poco es ese renuncia a tus creencias, ¿no? No solo para formar parte del reino de la propuesta de nuevo orden mundial, sino también algo más de renuncia espiritual, ¿no? ¿Cómo lo veis? Creo que la crisis final será de adoración, pero no creo que será más sutil. No creo que nadie lo venda como renuncia a tus creencias por mí. Al contrario, será como cree en nosotros, creemos nuevas creencias entre todos y construyamos una nueva ideología que sea tuya, que sea mía. O sea, no sabemos cómo será, pero será tan sutil que será fascinante. Es que este es el término que utiliza Apocalipsis, ¿no? El mundo entero quedará fascinado. Sí. Porque es lo que tú dices, la idea es atractiva y el problema quizás no es la idea, sino a dónde nos va a llevar esa idea. Que va a ser hasta ese punto que tú dices, ¿no? De, bueno, o tus creencias o un sistema de falsa adoración o un sistema de adoración basado en la palabra. Ahí es donde estará el punto decisivo, entiendo. Estoy de acuerdo. Samu, ya que estamos, te preguntaban sobre tu ponencia. ¿Cómo podrías adaptar tu iglesia híbrida a una que tiene miembros sordos? Se lleva mucho tiempo escribirles todo para que lo comprendan, ya que no hay un intérprete como tal en mi iglesia. Bueno, o sea, esto es una muy buena pregunta también para Taida, ¿no? Es la responsable del Ministerio de Sordos y que realiza un trabajo excepcional. Le diría a esta persona en concreto que pueda ponerse en contacto con la responsable de este ministerio, con Taida. Supongo que tenéis los contactos para que les pueda ayudar a dar una solución. Ella está desarrollando cantidad de materiales a través de la página de Qué Curso, de su página personal también, que les puede ser de mucha ayuda. Así que desde la Unión, desde ese ministerio, puede encontrar una respuesta. Estefan, preguntaba a alguien algo muy interesante, puesto que ya hemos hablado de tanta fake news, tanta teoría de la conspiración. Cuando las cosas se ponen difíciles, es complicado saber quién viene de Dios y qué no. ¿Cómo hacerlo? Porque entre nosotros mismos podemos llegar a realizar acusaciones e interpretaciones que no son adecuadas. Esto de satanizar cosas que no nos gusten, que realmente no sean satánicas, o bendecir cosas que son nocivas, pero, quiero decir, ¿cómo discernir? Pues el discernimiento se realiza
cuando nos conectamos con Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la forma como, y ver cómo Jesús y cómo los apóstoles interpretaron el mundo en el que vivían. Y cuando nosotros seguimos estas pautas, y sobre todo creo que hay algo también que puede parecer un poco místico, pero sí que creo que el Espíritu Santo nos da discernimiento. Hay uno de los dones del cual está hablando el apóstol Pablo, habla del don para discernir los espíritus, para darte cuenta de qué orientación tiene esa enseñanza o esta doctrina. Y además el apóstol Pablo habla de personas que seguirán doctrinas de los demonios, en el sentido de que detrás de la inspiración de ciertas doctrinas serán los espíritus ocultos. Creo que la palabra de Dios nos agude, nos desarrolla este sentido, este discernimiento espiritual y nuestra dependencia del Espíritu Santo. Ahí sí que entra un tema del cual hablamos tan poco, que estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Que el bautismo con el Espíritu Santo es afinar tu perspectiva con la perspectiva de Dios a través de la oración, del estudio de las Escrituras, de la comprensión de las Escrituras, de la meditación, para que puedas ver las cosas desde la perspectiva de Dios. De hecho, este es el propósito de la práctica de la Biblia, ayudarnos a acercarnos lo máximo que podamos a la perspectiva que Dios tiene sobre las personas, sobre las circunstancias y sobre las cosas de esta vida. Así podemos darnos cuenta de qué es la verdad. Y el que me sigue, el que toma la decisión, decía Jesús, de seguirme, llegará a conocer si eso viene de Dios o no viene de Dios. Dani, sobre tu charla esta mañana en la que has hablado de una iglesia verdadera, no una iglesia verdadera quizá, pero sí que encontrar un poco, redescubrir, ¿no?, lo que queda detrás de toda lo dispensable. Preguntan, ¿qué cambios prácticos se puede hacer en la iglesia local para ser verdadera iglesia? Entendiéndolo en el contexto de tu charla, ¿no? Bueno, ojalá lo supiese, ¿no? Uh-huh. Si lo supiese a ciencia cierta, habría que publicarlo, escribirlo y comunicarlo más. Creo que depende de cada iglesia local. Hay que reunirse, hay que estudiar juntos la Biblia, hay que encontrar ese espacio que me ha encantado, que ha dicho Samu, ese espacio trascendente donde es el reino de Dios, ¿no?, el que surge delante de nosotros. Y ideas prácticas es que se le tienen que ocurrir a la propia iglesia, porque una cosa es Sagunto, otra cosa es Orihuela y otra cosa es Pekín. Cada iglesia local tiene una expresión diferente, tiene dones diferentes, edades diferentes, generaciones diferentes. Tiene que ser una expresión diferente. Yo no creo que haya recetas mágicas para haz esto y la iglesia va a funcionar. Entonces, permíteme esquivar la pregunta en términos simplistas de un listado de cosas que deberíamos hacer, más allá de que la propia iglesia se reúna, que la propia iglesia piense en sus dones, que se pongan en manos del Señor y comiencen desde cero. Sí que es importante esa reflexión de por qué hacemos las cosas, el por qué, más allá del qué, por qué. Y cuando nos planteemos el porqué de muchas tradiciones que se repiten, a veces no encontramos un porqué muy bíblico, a veces no hay un porqué muy lógico. Entonces, quizá la respuesta sería, replanteemos juntos, con la ayuda de Dios, el porqué de todo. Y a partir de ahí, creemos de cero una nueva expresión de iglesia bíblica. A lo mejor nos sorprendemos del resultado. Esta pregunta va un poco dirigida a todos. Sobre los cambios en la iglesia. Creo que todos hemos hablado de cambios. Cambio es una palabra que chirría, que cuesta, que a veces hasta es concebida como algo malo. ¿Qué solución o qué respuesta se le puede dar a las personas que quizá entienden que la iglesia está adoptando formas del mundo, que está como secularizándose, está adoptando cosas de la sociedad y está perdiendo un poco? Hemos hablado muchas veces, José Álvaro, de la idea de un pensador, no me acuerdo un poco, el equilibrio entre cuanto más cerca del mundo, más lejos y cuanto... ¿Podrías explicar un poco cómo es eso? Sí, bueno, es algo que escribiste tú en un artículo, es Molman, que dice que en cuanto se pierde la identidad se gana relevancia, se gana importancia, se gana influencia. Pero cuando se pierde influencia se regresa a la identidad más auténtica, más pura. Pero yo de verdad, en este momento creo que es urgente volver a una relación con Jesús que nos haga tolerantes. Hablo del mundo adventista. En el mundo adventista también vivimos esta polarización de la sociedad.
también vivimos enfrentamientos, también vivimos uniones y divisiones que se distancian de las demás. Yo creo que es fundamental recuperar Romanos 14. En Romanos 14 Pablo dice, compartimos un núcleo, pero hay cosas que son muy secundarias en las que uno puede ser tolerante, porque dependen de la conciencia de cada uno. Entonces, yo creo que es fundamental para el adventismo recuperar una relación con Jesús que nos transforme, que nos ayude a ser tolerantes, que nos ayude a aceptar la diferencia, que nos ayude a no imponer nuestra comprensión de la Escritura siempre y cuando no afecte a asuntos fundamentales. En lo fundamental tenemos que estar de acuerdo. En lo que no es fundamental podemos admitir matices que nos enriquecen. Entonces, me parece para nuestra Iglesia fundamental en este momento recuperar la tolerancia, recuperar el diálogo, recuperar la capacidad de escuchar a otro y recuperar una forma de solucionar conflictos que no humille a una de las partes. Con el tema de la ordenación de la mujer, una solución que se ha adoptado es una solución que ha humillado a una de las partes. En un matrimonio no se puede resolver un conflicto con una parte que humilla a la otra. Esto se resuelve si todos ganan y siempre hay formas para que todos ganen. Entonces, me parece fundamental permitir a Dios que nos transforme y que nos permita ser más tolerantes, ser solidarios, escuchar, respetar y aceptar que otro pueda pensar diferente. Me parece para nosotros fundamental. ¿Habéis visto el dilema social? Es un documental de Netflix, ¿lo habéis visto todos? Dani llegó a hablar un culto, creo. ¿El dilema de las redes sociales? Sí, perdón, lo he traducido mal directamente del inglés. Sí. El dilema de las redes sociales. Yo lo vi gracias a él. The Social Dilemma. Yo gracias a Maijo. Bueno, quienes no lo hayan visto, es un documental en el que habla un poco de las consecuencias de las redes sociales y de la segmentación publicitaria que llega a tener sobre las propias personas. Cómo redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, como ha comentado José Álvaro, solo te muestran aquello que quieres ver porque te segregan en nichos que luego usan como caladero comercial para venderte cosas sabiendo que tienes una serie de gustos. Y cómo esa segmentación ha acabado en enfrentamiento entre segmentos. Y cómo en las últimas elecciones de Estados Unidos ha habido casi un empate técnico con la mayor polarización de la sociedad desde que se tiene registro. Y me parece muy interesante plantearos cómo la Iglesia puede ser una forma de romper el algoritmo, cómo puede ser una alternativa al enfrentamiento y a la polarización, siendo que yo comparto banco en la Iglesia con una persona que piensa totalmente lo contrario a mí y que seguramente fuera de la Iglesia seríamos enemigos y nos odiaríamos, pero resulta que estamos en la Iglesia, hemos crecido juntos, pensamos cosas completamente distintas, pero en el amor de Dios y en nuestra relación estamos juntos. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo puede la polarización, cómo podemos aportar una solución a la sociedad que está polarizada a través de la tolerancia, como decía José Álvaro? Casi una pregunta retórica. Sí, no, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es escuchar al que piensa diferente de nosotros. Es decir, no movernos exclusivamente en esos círculos que nos dan los algoritmos, sino voluntariamente entrar y entablar relaciones con gente que opina diferente de lo que opinamos nosotros. Hay que hacerlo para salir de ese algoritmo constante en el que estamos viviendo y que parece que todos piensan o todos los argumentos que me dan son como pienso yo, ¿no? Una cosa sería esa. Y la otra cosa que propongo es el ayuno digital. Qué interesante. Creo que necesitamos dedicar momentos y el sábado puede ser un día fabuloso. Claro, ahora con la iglesia híbrida pues igual no es el día, pero necesitamos rescatar momentos en nuestro día a día de ayuno digital totalmente. Hay un texto de Pablo que todos conocemos, 1 Corintios 6, versículo 12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces, cada uno debemos preguntarnos, ¿no? Oye, mi relación con las redes sociales, ¿me está dominando? ¿Está dominando mis relaciones con el resto de personas? ¿Estoy dedicando tiempo realmente a lo importante, que es mi comunión con Dios y mi comunión con mi familia? Si la respuesta es negativa a esta, tenemos que hacer un ayuno más largo. Pero no estoy en contra del uso, por supuesto, de la tecnología.
pero sí de un uso que esté regulado, que seamos nosotros quienes dominamos ese uso, no que nos domina la tecnología a nosotros. Ya para terminar, me gustaría haceros una pregunta, ya que muchas veces AEWAE no termina de ser más que una disquisición intelectual, estimulante, pero con poca repercusión a lo mejor en cosas prácticas que uno cuando va a una convención de AEWAE siempre acaba muy lleno, pero luego viene la pregunta, ¿y ahora cómo aplico esto a mi vida, a mi iglesia, a mi situación? Y aparte de esto que acabo de formular, hay una persona, en los grupos de Zoom, se ha planteado una pregunta que me parece muy interesante, que le he comentado antes a Samu, y es, ¿qué propuestas de cambios reales y factibles ha considerado la Unión Adventista Española realizar para después de la pandemia o cuando todo esto pase? ¡Babum! Casi nada, ¿eh? Me consta que hay intención de crear un grupo de trabajo que redefina estructuras, funciones, misión y que pueda comenzar a repensar la Iglesia al máximo nivel. Así que en ese sentido me consta que está la intención y de hecho hay una fecha que se tuvo que cambiar, pero hay previsión de trabajar en este sentido. Porque efectivamente no se debe quedar en una idea, sino traerlo a la realidad. Y depende de nosotros. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Sí, por añadir a lo que dice, ¿no? Ayer en una de las preguntas que te hicieron en Instagram, te preguntaban, ¿no?, de dónde tenía que salir los cambios, si de abajo o de arriba. Y creo que respondiste con mucha sabiduría cuando hablaste de sinergia, porque esta parte de la administración y el pueblo, ¿no?, el Estado y los de... Creo que debemos romper ese tipo de pensamiento. Desde luego que hay una administración a la que se le ha puesto una responsabilidad en una asamblea y tiene que tomar ciertas decisiones, pero ese sacerdocio universal del cambio tenemos que aceptarlo todos y cada uno de nosotros. Y esas sinergias de las que hablaste, o sea, me parecen esenciales en el sentido de que no puede ser alguna visión paternalista de, bueno, lo que nos dicen de arriba, cumplimos. No creo que estemos en ese modelo ya nunca más, ¿no? Más allá de la disposición de trabajo, o sea, creo que la Unión ya como institución creo que está atenta siempre con el oído, escuchando todo esto con atención. Oye, ¿qué podemos hacer para que de verdad nuestras iglesias el cambio en el día a día sea posible? Y por supuesto hay proyectos. Cada departamento de la Unión trabaja pues, con toda la sinergia que puede con el resto de departamentos dentro de las limitaciones que tenemos para poder generar materiales, generar ideas como las iglesias hogar, generar proyectos de digitalización de nuestras estrategias de iglesia que sean capaces de llevar la misión más lejos. O sea, en toda esa línea se está trabajando y hay que seguir haciéndolo. Hay que ser autocríticos, estas preguntas necesitamos escucharlas, estos debates necesitamos tenerlos, ser constantemente autocríticos con cómo estamos. Creo que también vivimos en una unión en España a nivel de estructura bastante ligera comparada con otros espacios, ¿no? Es de las pocas uniones de iglesias del mundo. Y aún se puede aligerar más. Y desde el 1 de abril, que se celebró un consejo extraordinario en la Unión para tomar medidas sobre lo que se estaba viviendo, creo que se está yendo en esa línea, ¿no? Con todo lo que queda por hacer y las iniciativas que quedan por salir, pero tenemos que ir como un solo corazón, como un solo pueblo, juntos en esto, ¿no? Esa solidaridad de la que se habla. Orar por los responsables, orar por todos, o sea, por todos los que estamos metidos en el ajo, que somos todos. Así que esta sería un poco una respuesta parcial. Dos cosillas. Un primer comentario en la línea que dice Samu, la unión no traerá la solución, las instituciones no van a resolver el día a día, sí que pueden generar los espacios, generar las sinergias, crear las estructuras para que ocurra la transformación que parte de lo que dice José Álvaro. O sea, es cada uno de rodillas con el Señor, abriendo el corazón al otro en tolerancia, en respeto y construyendo una nueva iglesia. Pero yo soy optimista, fijaos, en el sentido de que el mundo cambia tanto, hablábamos esta mañana, ¿no? Es tan rápido el cambio que una institución o un grupo o alguien que está el último de la fila, al siguiente cambio puede estar el primero. O sea, tenemos la oportunidad casi cada 3 meses, cada año, cuando sea, de haber hecho las cosas muy mal, como lo hemos hecho, y sin embargo tenemos la oportunidad de rápidamente subirnos a la siguiente ola.
Entonces, es tan rápido el cambio que creo que el Señor está levantando una generación que pueda tener la capacidad de reacción suficiente como para ponerse al frente de lo que el mundo necesita. Con una victoria pasamos la fase de grupos y a octavos de final, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, Me gustaría añadir algo relacionado con eso de esperar cambios o qué planes tendría la Unión. Yo creo que este enfoque de esperar que la Unión decida algo o que la estructura superior de la Iglesia en un país decida algo, oculta de alguna forma una especie de lo que hablamos por la mañana de espiritualidad contemplativa. Yo espero que ellos decidan, que ocurran cosas y al final la Iglesia va a cambiar. Me gusta que Ellen White, cuando habla de reforma, no habla de empezar la reforma por los líderes de la Conferencia General o de la División o de la Unión o de la Asociación. Ella dice que la reforma y el reavivamiento tiene que ocurrir a nivel personal, ¿no? Y cuando habla de reforma me parece muy fascinante esta cita que habla de un cambio en teoría, en ideas, en teorías, en hábitos y en prácticas, en esas cuatro partes, ¿vale? Cuando hablamos en realidad o cuando a nivel local la Iglesia local se toma en serio ese planteamiento de reavivamiento y reforma, y según la definición que ella presenta, es imposible que en la Iglesia local no ocurra algo que trascienda los límites de la propia Iglesia local, porque cambiar las ideas, las teorías, los hábitos y las prácticas ya es un cambio brutal, es un cambio fundamental, que es imposible que no se vea. Esperar que lo decida el pastor Ted Wilson junto con el Consejo Otoñal o el de Primavera y que la Iglesia de repente se vea inundada por el Espíritu Santo es utópico. Yo no creo que la Iglesia cambiará porque lo deciden los de la Conferencia General. Básicamente, todos los cambios han de ocurrir a nivel local. Por eso, a nivel local, si la Iglesia se implica, hablando del proyecto que se mencionó antes, ¿no? ¿Qué tendría que ser o cómo tendría que ser una Iglesia? Me gustó la perspectiva de Dani. No tenemos que buscar proyectos y decir, bueno, vamos a hacer ese proyecto porque se hizo y funcionó ahí. Vamos a descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra iglesia local, porque hay una particularidad, hay unas características que no se dan en otro lugar. Y si quieres replicar algo que funciona en otro lugar, te vas a encontrar que no va a funcionar porque no es algo que refleje la realidad de tu, y las necesidades de tu sitio, ¿no? Si vamos cuestionando nuestras ideas, vuelvo a la cita de Ellen White, nuestras ideas, nuestras teorías, nuestros hábitos y nuestras prácticas, el porqué de las cosas, ahí creo que empezaremos ya por el camino a descubrir cuál es el plan para mi iglesia local. No, ¿qué es lo que me va a enviar ahora la Unión para que funcione en la iglesia local? Muy interesante, Estefan. ¿Tenéis alguna duda de una ponencia, de otra? ¿Alguna cosa que queréis comentar? ¿Algún matiz? Si no, no hay ningún problema, podemos terminar ya. Creo que hemos hablado más o menos un poco todos, hemos expuesto, ha sido un día largo de ponencias, yo la tuve ayer, pero hoy os habéis concentrado vosotros. Creo que han sido de aprovechamiento y de beneficio para todas las personas que nos estáis viendo. Y bueno, es imposible contestar todas vuestras preguntas, pero espero que en líneas generales hayan sido satisfechas vuestras preguntas, vuestros deseos, y os animamos también a seguir participando en redes sociales, en interactuar con nosotros, en hacernos saber vuestra opinión, vuestros problemas, si habéis tenido algún problema, si tenéis alguna sugerencia, y que sigáis aportando y que nos aportéis esa creatividad para seguir mejorando año a año y convención a convención. Muchas gracias y pasamos a la siguiente fase. Vale, desde la asociación AEY queremos agradecer a cada uno de los ponentes y también a Isaac y a Josías por vuestra colaboración. Sabemos que a las 9, no lo olvidéis, estamos con Josías y Josías, te guardamos el regalo, tranquilo. Entonces, bueno, vais a tener que abrirlo, ya sabéis que aquí en España los regalos se abren y queremos darles las gracias. Esperamos que os guste.
Y claro, AEWAE, sin estas ponencias no puede ser posible, porque aquí se crea el espacio y gracias a vosotros, pues podemos alimentar nuestras mentes, como había dicho antes Samu. Esperemos que os guste. Muchas gracias. Bueno, ya están en la pantalla. Son unas ilustraciones personalizadas con la colaboración de Escribiendo su Palabra. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Sayei, ¿no? Llega la tarde del sábado con las ponencias, pero como ha dicho bien mi compañera Isa, no es el final. Anunciamos que hoy a las 9, dentro de 2 horas, a las 9 hora española, vamos a tener el panel de influencers dirigido por Josías y que va a estar, bueno, va a haber 8 influencers de todo el mundo, un diálogo retransmitido desde este mismo canal de YouTube, y os invitamos a que en 2 horitas os conectéis también otra vez y disfrutéis de este diálogo intergeneracional con influencers, donde se va a hablar de si realmente la iglesia digital ha paralizado la iglesia real. Así que gracias por haber venido esta tarde a AEWAE y os esperamos esta noche. Un saludo.